En este vídeo os vengo a compartir toda mi experiencia con el Redmi Watch 5 de Xiaomi, porque ya sabéis que aquí en el canal me dedico exclusivamente a analizar relojes inteligentes. He tenido la oportunidad de hacer infinidad de comparativas tanto con sus generaciones anteriores como con sus versiones Active, con sus versiones Lite, también incluso comparándolos con algunas pulseras de Xiaomi como la Smartband 9 Pro. Y por supuesto comparándolo con otros dispositivos de diferentes marcas, como por ejemplo el Fit 3 de Huawei, que ronda un precio similar, porque este Redmi Watch 5 sigue conservando el mismo precio de lanzamiento, que vendría a ser en torno a unos 100 euros o 100 dólares. Y es por ello que tengo que compartir toda mi experiencia durante este último mes y medio, un poquito más que llevo utilizándolo, porque creo sinceramente que hay bastantes cosas que debería mejorar este smartwatch para futuras generaciones, sobre todo teniendo muy en cuenta las otras alternativas que podemos conseguir en el mercado a día de hoy. Así que en este vídeo te lo voy a contar todo. Ya sabes que cualquier duda, como siempre, me la puedes hacer saber en los comentarios y vamos allá. Y de lo primero que me gustaría empezar hablando es en cuanto a la experiencia de uso, y lo primero que me gustaría es preguntarte qué te parece este smartwatch, si piensas que es muy grande, que es muy pequeño o que el tamaño es el correcto, porque lo cierto que aquí estaríamos hablando de que este smartwatch tiene una pantalla de 2.07 pulgadas. Si por algo destaca Xiaomi es porque le encanta siempre hacer relojes como muy grandes, muy voluminosos. De hecho, fijaros que yo tengo aquí el Xiaomi Watch S4, que ya he tenido la oportunidad de analizarlo y que por supuesto habrá una comparativa dentro de muy poco en el canal frente al Redmi Watch 5. Y últimamente están lanzando y sacando nuevos modelos, como digo, muy grandes. Aquí la gran ventaja que tiene este Redmi Watch 5 es que ha corregido lo que son los biseles, porque antes teníamos unos biseles mucho más pronunciados, y teniendo en cuenta la pantalla tan grande que tiene este Redmi Watch 5, por lo menos la vamos a poder visualizar prácticamente en su totalidad. Otro punto a favor que sí que me ha gustado es que ahora tenemos una corona de acero inoxidable, que lo cierto que a mí me encanta pues utilizarla simplemente para manejarme en el menú, deslizarla tanto hacia arriba como hacia abajo, y la respuesta áptica, lo que es la vibración que se siente al girarla, se nota que es de muy buena calidad. Yo aquí la única pega que sinceramente le doy es en cuanto al tamaño que presenta, porque lo cierto que a lo mejor si tienes la muñeca muy pequeña quizás se puede ver un poco voluminoso, y sobre todo aunque Xiaomi tenga aquí colores, por ejemplo el violeta que acaba de incorporar en esta generación y que está quizás más enfocado para un perfil femenino, yo sigo pensando que si tienes la muñeca muy pequeña se puede ver un poco voluminoso, pero como digo, siempre esto ya depende también del gusto de cada usuario. A mí me hubiera gustado que hubiéramos tenido tamaños quizás de mucho más pequeños, sobre todo pensando en esos perfiles de personas con muñecas mucho más pequeñas. Y luego otra cosa que tampoco me ha gustado son, por ejemplo, las correas, porque siempre tenemos las clásicas correas de TPU que sí, que son fáciles de enganchar, pero es que sobre todo cuando vas a hacer deporte y te lo quieres ajustar muy bien en la muñeca para que no se te mueva, y sobre todo para que los sensores estén en contacto con la piel, pues para que te monitoree la frecuencia cardíaca. La verdad que es cuando notas realmente que las correas no son las mejores, porque como se tienen que colocar aquí por dentro, te puede pellizcar un poco la piel. Al final te acabas acostumbrando, pero son correas que en lo personal, si vas a hacer mucho deporte y te las quieres ajustar mucho en la muñeca, yo te diría que las cambiaras, porque son intercambiables y te las puedes comprar tanto de otro material como de otro color. Luego, en cuanto a notificaciones y llamadas, que en lo personal es algo que yo valoro un montón, sí que es cierto que hay algunas que otras cosas que me esperaba que incorporara el Redmi Watch 5. Y la primera seguramente ya lo sepas, y es que no vamos a poder contestar a las notificaciones. Yo me esperaba que tuvieran las mismas opciones que, por ejemplo, podemos ver en otros relojes de la misma gama de precios, como puede ser el Fit 3 de Huawei, que nos permite contestar a las notificaciones mediante respuesta rápida, o emoticonos, y lo cierto es que no lo vamos a poder hacer. Luego, otra cosa que me llamó bastante la atención y que es bastante curioso, y de esto me di cuenta de todas las comparativas que hice con los mismos smartwatch y pulseras de Xiaomi, es que la cantidad de párrafos de texto que podemos leer de un mensaje, por ejemplo, que nos envíen de WhatsApp o de Instagram, va a ser inferior a la de estos relojes, y fue algo que simplemente me llamó la atención, pero que aún así vamos a poder ver muchos párrafos de texto. Y en cuanto a las notificaciones, estas serían las únicas dos cosas que más me han llamado la atención y que sobre todo me hubiera gustado que pudiéramos responder a las notificaciones. Luego, en cuanto a las llamadas, lo cierto que esto funciona correctamente. Sí que es cierto que me hubiera gustado que pudiéramos sincronizar toda nuestra agenda telefónica al reloj. Hay pocos relojes que permiten esto a día de hoy, tan solo podemos importar 100 contactos como máximo, pero lo cierto es que tenemos ahora en esta nueva generación un doble micrófono que nos permite tener una cancelación de ruido en exteriores, según indica Xiaomi, mejorando así
la calidad del audio durante las llamadas, que lo cierto que yo de todas las llamadas que he hecho tampoco es que haya notado una diferencia tan importante, pero lo que sí que me he dado cuenta es que si haces llamadas que duran más de 20 o de 30 minutos, la batería aquí se agota de entre un 4, 5 o hasta un 6%. Todo esto si tienes el volumen al máximo, entonces te lo digo para que lo tengas en cuenta. ¿Y qué decir ahora en cuanto a la duración de la batería? Porque seguramente ya has visto que aquí Xiaomi nos promete unos 24 días, si no recuerdo mal, para el Redmi Watch 5 con uso cotidiano. Esto vendría a ser prácticamente un poquito más de 3 semanas, que me parece una auténtica locura. Pero es que si algo tiene Xiaomi, y es algo que yo conozco a la perfección, es que siempre tiene una tendencia a inflar la cantidad de días de más para sus relojes con respecto a la autonomía, que luego la práctica es diferente. Yo os lo voy a mostrar precisamente en estos pantallazos para que veáis cuánto me ha durado la batería, que en ningún caso me llega a durar más allá de 2 semanas. Sí que es cierto que el uso que le doy yo puede ser que sea muy diferente al uso que le vayas a dar tú, porque si solamente lo utilizas, por ejemplo, para recibir notificaciones, para utilizarlo ocasionalmente para hacer deporte y ni siquiera tener activadas las funciones de monitoreo de salud durante las 24 horas, es probable que te pueda llegar a las 2 semanas y media o 3 semanas, pero que si lo utilizas para hacer deporte, dormir con él, hacer llamadas, recibir notificaciones y tenerlo siempre vinculado a tu teléfono, lo normal es que la batería le dure unas 2 semanas o 2 semanas y media, que lo cierto que eso me parece mucha autonomía, porque aparte este reloj se carga súper rápido, en cuestión de un poco más de una hora o incluso una hora lo vas a tener cargado al 100%. La autonomía no va a suponer ningún problema, pero que sepas que esos 24 días que te promete Xiaomi no van a ser ciertos. Y ahora voy a compartir mi experiencia en cuanto al modo deportivo, porque seguramente a lo mejor seas un usuario que le guste de forma ocasional o simplemente de forma recurrente hacer deporte y te gustaría comprarte este smartwatch, saber qué cosas tiene, qué cosas no tiene y sobre todo saber el margen de precisión. Lo primero de lo que me gustaría hablar es de las cosas que no tiene y que sí podemos conseguir en otros relojes por el mismo rango de precios como puede ser el Amazfit Active 2. Y la primera que sí que he hecho en falta es el hecho de poder importar rutas. Por ejemplo, un Fit 3 de Huawei o un Amazfit Active 2, que cuestan prácticamente lo mismo que el Redmi Watch 5 actualmente, sí que nos permiten poder importar rutas en formato GPX para poderlas visualizar en exteriores cada vez que vayamos a hacer una ruta, para que nos indique el camino correcto, etc. Luego otra cosa que sí que he hecho en falta, sobre todo cuando salgo a correr, es que me dé indicaciones a lo mejor por voz de cuando complete 1 kilómetro, porque las únicas alertas que recibimos es mediante vibración. Luego también otra cosa que me hubiera gustado es que tuviéramos quizás configuraciones más avanzadas de ejercicios, por ejemplo cuando vamos al gimnasio, que a lo mejor pudiera medirnos la cantidad de series que estamos haciendo o que pudiera incluso identificar el grupo muscular del ejercicio que estamos trabajando, aunque sí que es cierto que estas son configuraciones quizás un poco más avanzadas, pero son entendibles que no las tenga. Pero lo que sí que también, que esto sí que hay muchos relojes que lo incorporan, es la posibilidad de podernos vincular, por ejemplo, a sensores externos, como por ejemplo una banda torácica de pecho, porque sí que es cierto que a mí me gusta hacer, por ejemplo, CrossFit, me gusta mucho salir a correr, juego el fútbol también, y me gusta a veces medir la frecuencia cardíaca máxima que tengo y soy consciente que este tipo de relojes en esos cambios de intensidad de ritmo tan repentinos pues no te lo sabe calcular con mucha exactitud. Y me gustaría por lo menos poder tener la opción de poder vincularme a mi banda Polar H10, que es la que utilizo yo como referencia, para tener un monitoreo mucho más preciso de la frecuencia cardíaca. Pues que sepas que todo esto este smartwatch no lo tiene. Pero dejando todo esto de lado, porque parece que solamente estoy diciendo cosas malas del Redmi Watch 5 cuando es un smartwatch que en lo personal me fascina, y es por eso mismo por lo que me gustaría que el día de mañana pudieran incorporar estas funciones como si permiten otros relojes de la competencia. Pero yo te puedo decir que de todas las veces que he probado este reloj para hacer deporte, todos sus registros son muy precisos y muy fiables y lo he podido hacer comparándolo con otros smartwatch. Y la verdad que para métricas básicas como los pasos, la distancia, las calorías que consumimos, ritmo medio, la verdad que son datos bastante fiables y bastante precisos en este aspecto. También importante contarte que contamos con GPS, que supongo que ya también lo habrás leído, que si te llevas por ejemplo tu teléfono móvil a hacer deporte en exteriores y lo tienes vinculado a la aplicación mediante Bluetooth, se va a conectar el smartwatch por defecto a la señal GPS de tu teléfono, pero tiene por supuesto su propio GPS independiente que puede haber veces que tarde más o menos en conectarse la señal, pero lo cierto es que ha habido una mejora en cuanto a la conectividad GPS con respecto a sus generaciones anteriores y luego todos los trazados que nos da van a ser correctos, sin desviaciones ni nada raro. En este aspecto todo funciona bien. Pero sí que es cierto que para la medición de la frecuencia cardíaca, sobre todo cuando estamos a lo mejor en consumo máximo de oxígeno,
hay veces que al smartwatch le cuesta saber interpretar o capturar esa frecuencia cardíaca máxima, sobre todo cuando estamos haciendo ejercicios de muy alta intensidad o cuando hay mucha variación de la frecuencia cardíaca. Si mantienes un mismo ritmo medio de carrera, pues lo normal es que te sepa interpretar bien esa frecuencia cardíaca que tienes en ese momento, pero si tienes muchas variaciones de ritmo, de intensidades, pues obviamente el smartwatch le va a poder costar un poco más saber capturar y leer exactamente la frecuencia cardíaca. No obstante, os tengo que reconocer que los sensores creo que han mejorado por todas las comparativas que he hecho en diferentes pruebas de entrenamiento, y la verdad que en este aspecto sí que me hubiera gustado, como comenté antes, que nos pudiéramos vincular a un sensor externo como una banda torácica de pecho para monitorear de forma mucho más precisa la frecuencia cardíaca. Yo espero que este tipo de función la puedan implementar el día de mañana. Y luego, por último, me gustaría comentar acerca del monitoreo del sueño, porque sí que es cierto que he visto a muchos usuarios que me han comentado en los vídeos y que han coincidido precisamente con la opinión que yo tuve inicial del Redmi Watch 5, que le cuesta saber capturar el tiempo a la hora a la que te levantas. Me explico, yo por ejemplo me levanto todos los días a las 7 de la mañana, me suena el despertador de lunes a viernes. Y me quedo en cama a lo mejor hasta las 7 y cuarto, pues mirando el móvil, contestando un WhatsApp, entrando en Instagram, YouTube, etc. Pues ese tiempo que ya estoy despierto, el smartwatch te lo sigue contando como sueño ligero o incluso sueño profundo. Y la verdad que no sé por qué motivo no sabe interpretar bien pues ese tiempo que a lo mejor ya estamos despiertos, pero que todavía no nos hemos levantado de la cama. Y también me he dado cuenta de que he visto algún que otro comentario de algunos usuarios que dicen que pasan a lo mejor mucho tiempo frente a la computadora, frente al ordenador, y que a lo mejor si no mueves mucho la mano, el smartwatch piensa que estás durmiendo una siesta e incluso te lo contabiliza. En mi caso personal esto no me ha pasado, pero sí que es cierto que le cuesta un poco saber interpretar, pues eso, la hora a la que el tiempo que ya estás despierto, saber calcular exactamente ese tiempo pues que llevas despierto pero que aún no te has levantado. No obstante, seguramente esto con futuras actualizaciones mejore, porque en el resto de smartwatch y de pulseras de Xiaomi esto lo saben hacer bien, pero sí que es cierto que en cuanto a los ciclos de sueño profundo, sueño ligero, fase REM, esto sí que te lo sabe contabilizar bien, o sea, incluso las interrupciones de sueño que has tenido durante la noche por si te levantas, por ejemplo, para ir al baño. Esto lo sabe hacer bien. Lo único que no sabe hacer bien es eso, sabe interpretar la hora, o sea, el tiempo que estamos despiertos, pero que aún no nos hemos levantado. Y luego, por último, me gustaría hablarte acerca de la memoria interna y de la música, porque si algo incorporado a este smartwatch es precisamente memoria para poder importar música directamente al smartwatch y poder reproducirla directamente en el reloj. También vamos a poder vincular nuestros auriculares inalámbricos y también, por supuesto, vamos a poder controlar la música de forma remota. Y es que también vamos a poder grabar audios. Aquí, ¿cuál es el problema? El problema es que la memoria considero que es un poco limitada porque tan solo tenemos 164 megabytes disponibles para poder importar música o grabar audios, que creo sinceramente que a lo mejor se queda un poco corta, por ejemplo, si la comparamos con la memoria que tiene el Watch S4 de Xiaomi, que es de 2.3 gigabytes. No sé si en tu caso va a ser mucha memoria o no, que sepas que más o menos van a ser entre unas 30 o 35 canciones como máximo que vas a poder importar al reloj, todo dependiendo evidentemente del peso de cada canción, pero creo que si hubiera agradecido que hubiéramos tenido quizás un poco más de memoria para poder importar más canciones que las que nos permite, pero bueno, esto también depende de lo que quiera cada usuario. Pero aquí lo que tienes que saber es que si tienes un iPhone, lamentablemente no vas a poder importar música al smartwatch porque esta opción ni siquiera la vas a tener disponible en la aplicación MyFitness. Pero ¿qué es lo que puedes hacer? Si tienes un amigo, una amiga, tu pareja, un familiar que tenga un teléfono Android, pedirle que se descargue la aplicación MyFitness, luego vincularte bajo tu misma cuenta con la que te hayas creado la cuenta a través de la aplicación, inicia sesión en la cuenta de ese teléfono Android y ahí directamente pasas todas las canciones al smartwatch, y así es la forma para poder después tener toda la música almacenada en el reloj, porque en el iPhone, como digo, esta opción no va a estar disponible. Ahora ha llegado el momento, chicos y chicas, de dar mi valoración final y decir si recomiendo o no este smartwatch, y sobre todo teniendo en cuenta las alternativas que tenemos a día de hoy dentro de este mismo rango de precios. Lo primero de todo, me gustaría pedir disculpas por si este vídeo quedó un poco largo, porque es que literal me puedo pasar mucho tiempo hablando de este Redmi Watch 5, pero me he querido ceñir únicamente las cosas más importantes. Yo creo que este Redmi Watch 5 es un smartwatch que vale y muchísimo la pena
De hecho, si nos fijamos bien en la línea evolutiva que ha tenido Redmi hasta ahora, la verdad que han habido avances, por supuesto, pero sí que es cierto que quizás se pueda quedar un puntito por debajo si lo comparamos con otras alternativas que podemos conseguir en el mercado a día de hoy, como puede ser el Actis 12 Más Fit, el Fit 13 Huawei o, por ejemplo, el Honor Watch 5, que bueno, este último tampoco es que tenga funciones muy sobresalientes con respecto a las otras, pero es que la verdad que el Redmi Watch 5 tiene la mala suerte de tener un precio bastante similar a estos otros relojes que tienen, en lo personal, creo yo, funciones más completas. Mi vídeo, o sea, en mi canal tienes un montón de comparativas de todo tipo, te animo a que las puedas ver, les eches un vistazo, que leas los comentarios para que veas otras personas lo que opinan. Yo te diría que este Redmi Watch 5 yo lo compraría, pero quizás a lo mejor me esperaría un par de meses si no te es muy urgente, porque lo más probable es que pueda bajar y no sabemos hasta cuánto su precio, y lo cierto que si baja más allá de los 80 euros o dólares, ya me parecería un pepinazo de reloj que puedes comprar por ese precio, porque a día de hoy lo podemos conseguir por 100 euros, pero es que por 100 euros yo te recomendaría, por ejemplo, el Actis 12 Más Fit, que considero que es mucho más completo. Así que nada, chicos y chicas, esta es mi valoración final. Yo creo que es un reloj que sí que merece la pena, pero que he tenido la mala suerte de coincidir con otros relojes que por este rango de precios pueden que sean más completos y mejores. Y nada, deciros que si tenéis cualquier duda, que por favor siempre hacedmela saber en los comentarios, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Saludo!